Ya, que no sé si las ya, vamos tan atolondrados. Hola, buenas tardes a todos. No tengamos nada que ver, seguimos un procedimiento. Por venir hoy aquí a esta charla, además es un día tan folclórico como el de hoy, o sea que tiene mucho mérito estar aquí con este día, además tan soleado. Así que, bueno, comentaros que el Ayuntamiento de Oviedo nos pidió participar en la Semana Europea de la Movilidad y como no podía ser de otra manera, pues dijimos que sí, porque bueno, desde el Colegio de Arquitectos pues creemos y trabajamos por una mejora del espacio público que no deja de ser uno de los objetivos de la nueva movilidad, ¿no? De los nuevos criterios de movilidad. Y además, pues bueno, como Colegio de Arquitectos, como sociedad civil que somos, creemos que desde esa sociedad pues tenemos que estar permanentemente generando debate, conocimiento, discutiendo, fomentando, promocionando estos cambios, ¿no? Para que, bueno, al fin y al cabo luego pues, nuestros representantes públicos pues, se vean casi ya obligados, aparte de que tengan voluntad de ellos, se vean obligados a implementarlos. Darle las gracias al Ayuntamiento por contar con nosotros, que tenemos aquí hoy a su concejal, y el colegio participa con el Ayuntamiento en 3 actividades. Una es esta de hoy, con la conferencia que nos va a dar Carlos Corral, y otras 2 son mañana. Una en la jornada de accesibilidad que se ha organizado con la ONCE, que será toda la mañana en el auditorio, y por la tarde con un autobús urbano que hará un recorrido por la ciudad. Lo tenéis todo en el programa. Bien, la charla de hoy es a cargo de Carlos Corral, que es ingeniero de caminos y máster en ordenación del territorio y urbanismo. Y Carlos, desde el 2015, es subdirector general de Planificación y Movilidad Sostenible dentro del área de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid. Estuvo durante casi 20 años, anteriormente a este puesto, en los servicios técnicos de la ciudad de Vallecas. Y anteriormente a eso estuvo también 5 años trabajando en el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente. Y siempre ha estado ligado, bueno, pues a temas de medio ambiente, infraestructuras y ahora también de movilidad, ¿no? Y ha participado en planes de urbanismo, movilidad y proyectos de espacio público pues en ciudades como León, Cuenca, Granada, Toledo, Gijón, con el equipo anterior del Plan General, Córdoba, San Sebastián, Donostia, Baracaldo, Bilbao, Sevilla, Albacete, etc. Y además ha sido Premio Europeo de Urbanismo en el año 2002 por el Plan Especial de la Ciudad Histórica de León. Y la charla que nos va a dar hoy sobre movilidad, espacio público y regeneración urbana, y en concreto pues, nos contará los ejemplos y lo que están haciendo pues, en la ciudad de Madrid, tanto en el centro como en la periferia, en todos los barrios. Y nada más, os dejo con ellos. La charla durará unos 3/4 de hora y luego bueno, pues, abriremos un espacio de coloquio para que todos podamos participar. Gracias. Gracias, Carlos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias al Colegio de Arquitectos de Asturias y al Ayuntamiento que me da la oportunidad nuevamente de conocer Oviedo de cerca. Porque como os estaba contando antes, cuando hemos estado comiendo, pues a mí de la época que estuve en el Ministerio acabé al lado de la gente que estaba llevando el cinturón verde de Oviedo por parte del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. Hemos estado dedicado a otros temas en Bilbao y Madrid y luego Oviedo se dedicó a peatonalizar mucho el centro histórico y como no estaba un grupo de expertos sobre peatonalización de la Unión Europea, todo el mundo me preguntaba por Oviedo y yo tenía que improvisar, menos mal que lo había visto bastantes presentaciones y me ha tocado muchas veces defender algunos de los temas de la ciudad con respecto a los temas de peatonalización. De otros temas no hablo, como se suele decir, y no es el objetivo de mi presencia aquí. Entonces, voy a hacerles una presentación que es muy práctica, introduzco ideas, estrategias, medidas que se han ido desarrollando en algunas ciudades, tanto grandes ciudades como ciudades intermedias, y para luego al final pues voy a contaros un poquito cuáles son nuestros planes en la ciudad de Madrid, que en el fondo, bueno, pues casi es una novedad porque se aprobarán dentro de una semana, aunque no lo voy a hacer en mucho detalle, sino lo diré dentro de la propia presentación.
Bueno, suelo empezar las presentaciones a veces con esta imagen que se ve persona-coche, la persona metida dentro del coche. Es de uno de nuestros congresos del año 94, cuando estaba esta red de ciudades europeas en las cuales una de ellas, no sé si lo que está olvidado, estaban algunas otras ciudades que entonces eran pioneras en temas de movilidad como San Sebastián de Granada y algunas más. Y lo otro, bueno, son imágenes un poco que ilustran algunos de los temas que voy a tratar. El Paseo del Prado de Madrid, que está libres de coches todos los domingos o a veces en periodos largos, como esta Semana de la Movilidad, y un espacio donde se ve uno de los acondicionamientos de espacios compartidos de la Villa de Vallecas, que quizá es nuestro distrito piloto en estos temas de la movilidad y el espacio público. Bueno. Lo primero es que no estamos solos en el planeta, la contaminación es global y por lo tanto hay que pensar en todo. Hay que pensar que lo que hacemos aquí puede ser trasvasado en medidas en ámbitos donde no tienen tienen las mismas posibilidades que podemos tener aunque tengamos crisis en el ámbito occidental, y que en el fondo estos problemas que nosotros hace 20 o 30 años empezamos a sufrirlos, ellos los sufren y con mucha mayor escala, y por lo tanto a veces tenemos que pensar en estos países. Pero también podemos pensar en que estos, por ejemplo, hay muchas ciudades del ámbito latinoamericano, también algunas ciudades del sudeste asiático, que han empezado a trabajar en medidas de reducción del automóvil o en medidas como esta ciudad que se ve ahí, la ciudad de Medellín, que como otras ciudades latinoamericanas pues han puesto en práctica lo que nosotros llamamos movilidad para las personas. A veces hay que pensar en mover personas más que mover máquinas, porque las máquinas al final, si solo llevan 1,2 personas dentro de la máquina, cuesta muchos medios, contaminan mucho y es muy difícil organizar las ciudades para todas las actividades que tiene la ciudadanía a lo largo de un día común. Bueno, pues a veces es bueno pensar que otros también nos ayudan a reciclar lo existente, que quizás sea uno de los temas que muchos de nuestros colegas ingenieros o arquitectos o gente que está trabajando en el ámbito urbano a veces quita eso de mantener, reciclar lo existente, porque a veces te permite hacer sistemas tan eficientes como hacer una gran infraestructura con grandes costos. Esto es lo que podemos aprender en ciudades como Curitiba, como Bogotá, como Medellín o como Buenos Aires, que acaba de poner hace unos años una gran plataforma de autobuses en la avenida 26 de Julio, y que incide en cambios importantes en la propia movilidad de la ciudad, y que es un poco una medida más equilibrada desde el punto de vista de que aunque no tengas coche ya por lo menos da unas ciertas posibilidades de acceder al área central desde las personas que viven en áreas alejadas del gran área metropolitana. Bueno, hablando de movilidad y espacio público, la movilidad es peatonalización, es ese espacio amable, espacio peatonal, es un eje viario donde circulan distintos modos, pero que a veces con una prioridad, como esta vía de la Ronda de Tejares en Córdoba, que fue la primera ciudad que puso en marcha un sistema de carril bus a contramano ya por los primeros 80, o también Córdoba fue pionera en las redes de bicicletas, fue la primera que en el año 97 redactó un plan director de bicicletas. La verdad que fue aprovechando un programa europeo, luego hay otras que la han adelantado en años posteriores, incluso con la propia medida municipal, como pasó en Sevilla o en algunos otros sitios. Y la otra imagen es que a veces este tipo de medidas de movilidad de las personas pues, van ligadas a actuaciones de regeneración de barrios, como esta imagen que se ve del barrio de la Ribera, que permitió, pues, mediante un programa urban, pues, desarrollar medidas no solo para el propio barrio, sino medidas de la ciudad, quitando el tráfico de paso que utilizaba la ronda del Guadalquivir, y hoy es un espacio prácticamente con el salón entre los Alcázares y el río Guadalquivir. Los problemas
pues estos que se ven aquí aparecen en todas las ciudades, independientemente de su escala. En las ciudades más grandes pues tienen mayores flujos, mayores congestiones, mayor pérdida de tiempo de las personas, se produce un deterioro de la calidad de vida. También en las ciudades medias, estas imágenes son de Granada. Afortunadamente ninguna de las imágenes son iguales, todo ha cambiado. Esto es la plaza de la universidad, ya es un espacio peatonal, ya no hay tráfico de paso en el centro de la ciudad por el barrio de la universidad. Esto era la acera de la Catedral de Granada, hoy afortunadamente que no cumple ningún mínimo nivel de accesibilidad. No voy a decir universal porque es que ni universal, o sea, ni siquiera para una sola persona, ni tampoco sufre ya el abandono que tenía en las edificaciones y las actividades de el principal eje de acceso desde la circunvalación a Granada, la calle Recogidas, donde había edificios que se habían ido abandonando precisamente por ese gran impacto de ruido, de estrés y aceras pequeñas que no alojaban movilidad para esas actividades que había en el eje principal de la ciudad. Las infraestructuras hay que diseñarlas para todos que deben tener autonomía. Cualquier persona debe poderse mover en la ciudad, y mejor si esto tuviera un espacio continuo y esta persona con esta silla motorizada no tendría que ir por el centro de la ciudad, o a lo mejor si todo va a 30 pues tampoco pasaría nada. Podría ir por el centro de la... Bueno, 30 es mucho, es mucha diferencia de velocidad. En este caso debería ir a 10 o como mucho a 20, con un espacio, con una cultura de la persona conductora para poder respetar esas necesidades funcionales que tiene esa persona. Lo que está claro es que hacer planes de supresión de barreras en este momento no me parece serio. O sea, lo que hay que hacer es planificación, gestión, proyectos y gestión que incluya la accesibilidad para todas las personas, o sea, la accesibilidad de llegar a los destinos de una forma amplia, independiente de sus condiciones físicas y funcionales. El primer concepto que hay que tener en cuenta, y esto es una imagen que lo dice muy claro, es que hay que ajustar las medidas al número de personas que utilizan los espacios públicos. Esto lo ilustra muy bien. O sea, no puedes dedicar la mayor parte de la inversión, como suelen hacer las ciudades, a mover flujos motorizados, por mucho que haya viajes que se hacen desde lejos de la urbanización y que a lo mejor necesitan el coche, que a lo mejor necesitan llevar con el coche y meterlo hasta el centro de la ciudad. Lo que sí que está más claro es que respecto al espacio público, cuando inviertes en transporte público, puedes mover muchas más personas por ese canal de 3,5 metros. También cuando te mueves a pie o en bicicleta que cuando te mueves en automóvil. ¿Alguna conclusión habría que sacar al respecto a la hora de definir los presupuestos de un organismo o de la gestión de las administraciones? El otro tema es el tema territorial. Es que muchas veces las cuentas de distancias y de posibilidades de servicio de cada uno no las echamos, no las ponemos en el primer esquema que había que hacer. Esto lo hizo la ciudad de San Sebastián. Y en los primeros 500 metros prácticamente entraba el barrio romántico de la parte vieja, donde está casi el 30 al 40% de la actividad de la ciudad. Pero si luego metía un radio de 1 kilómetro, pillaba el barrio de Oros y el barrio de la Mara casi, entonces ya metía el 70% de la actividad de la ciudad, más el 40% de la ciudadanía que vive en este. Al final, ¿qué ilustra? Pues que hay distancias que se pueden hacer perfectamente con movilidad de las personas, a pie o en bicicleta, y no necesitaría ningún sistema de apoyo energético a la movilidad. Pero claro, para eso hay que tener las ciudades bien acondicionadas. Esta misma imagen, pero con un concepto, la explotó Granada en su momento, cuando llevamos el plan desde el Ministerio, el plan piloto con la construcción de la circunvalación, para apoyar al ayuntamiento en hacer un esquema que quitara tráficos de paso atravesando el centro de la ciudad. Está la calle esa que decía antes, la calle Recogidas, que desde luego no es un espacio público, es una cosa rara, ¿no? Tener coches por todas partes, dobles filas, triples, motos, mezclados, ahí.
O sea, algo que no está bien. Claro, si tú tienes una tienda ahí, o menos un hotel, es que lo acabas cerrando, ¿no? Que era lo que pasaba entonces a mitad de los 90. Claro, si esto lo mezclas con que resulta que esta imagen dice que 240.000 personas viven en un entorno de 4 kilómetros, ¿no? Quiere decir que es posible en la mitad, 20 minutos, moverte entre cualquier destino de un barrio, digamos, de la periferia consolidada de Granada a cualquiera de los destinos de la ciudad, sin tener que meter máquinas, y en algunos casos, pues si vienes de la suburbanización, pues con el esquema que se había planteado de la circunvalación y algunos aparcamientos que nosotros llamamos fronteras, no de disuasión, porque ya estaba tocando en el centro histórico, a partir de ahí te podías mover peatonalmente o cogiendo un sistema de transporte público prioritario que recorría pues, el eje de Recogidas o la avenida de la Constitución o cualquiera de los accesos, digamos, que venían de otros municipios del área metropolitana. Bueno, lo que está claro que la ciudad, pues eso, puede ser recorrida a pie cuando existen infraestructuras continuas y accesibles para todas las personas que te permiten llegar a ese centro de la ciudad donde es verdad que sigue concentrándose, sobre todo en las ciudades medias siguen concentrándose muchas de las actividades, servicios, comercios, ocio, tiempo libre, o también residentes que viven y que si tienen una posibilidad de andar hacia su, amablemente hacia su sistema de transporte, también pueden salir a barrios más alejados de la ciudad para trabajar o para hacer otro tipo de actividades. En caso que estas infraestructuras deben tener buen equipamiento, o sea, hay que pensar que tienen que estar climatizadas, tienen que pensar que tienen que tener animación a lo largo del día y que además tienen que ser espacios 24 horas. Este es un mensaje que muchas veces no lo pensamos, o sea, que una ciudad no está cuando tú piensas un espacio, tienes que pensar de día, de noche, en momentos de baja afluencia y en el fondo tienes que saber que eso va a ser un espacio más o menos seguro, que se vigila solo y que te permite establecer, traer gente, porque las propias actividades que hay te lo hacen posible. Lo que no es ciudad es hacer ensanches gigantes como se están haciendo en mi ciudad, alguna imagen tendrán después, donde toda la vivienda está repartida y a veces muy lejana a las actividades y toda la actividad se concentra en un gran centro comercial de ocio y de ocio de la cultura del automóvil, precisamente al lado de una autopista, creando problemas de acceso a la propia ciudad. Si alguna ciudad ha sabido desde hace tiempo integrar esta movilidad de las personas en su planeamiento general, es la ciudad de San Sebastián, que en aquellos momentos empezó, a finales de los 70, de los 90, empezó a llamarse la ciudad del peatón, y por eso acabó organizando este congreso internacional que, hombre, al hacerlo da caché, o sea, quiere decir que lo tienes que hacer bien porque si no, no te lo conceden, es como una competición, ¿no? Yo me acuerdo que la primera ciudad de este lobby, que es un lobby peatonal de universidades, asociaciones de peatones y ciudades y administraciones que también están en esta labor, lo organizó Londres. Nosotros nos fuimos ya en aquel momento que estábamos trabajando, asesorando a San Sebastián con las áreas peatonales del centro y con la red, y planificando la red de bicicletas, nos fuimos a hacer lobby al primer congreso de Londres y conseguimos la tercera nominación después de la ciudad de Perth en Australia, porque es una red global y a veces se hace en Europa, uno en Europa y otro fuera en ámbitos exteriores. En esto los europeos tenemos más know-how de organizar este tipo de cosas, pero es que ahora ya han pasado Copenhague, Zurich, Nueva York, Múnich, hay muchas ciudades de referencia en estos temas de la movilidad de las personas que han logrado hacer esto, pues San Sebastián lo consiguió muy pronto. Sus proyectos, desde esa época empezaron a pensar que la ciudad podía diseñarse de tal forma que pudiera tener una cierta continuidad de la movilidad peatonal y ciclista y que no fuera necesaria la movilidad motorizada para moverte en la ciudad. La semana pasada estuve ahí con otro colega que también ha estado en estos temas conmigo por ahí, recorriendo ciudades y yendo a jornadas, que ahora trabaja en el ámbito latinoamericano. Y bueno, pues las ideas que manejábamos entonces en la ciudad de peatones es que podía ocurrir esto en esta calle. La verdad
Este proyecto fue el segundo eje peatonal de San Sebastián, en la calle Loyola, donde está la Catedral del Buen Pastor. El antes y después fue una actuación muy barata. A veces no hay que gastar tanto dinero, a veces simplemente si tienes un caché europeo de programa LIFE, programa de medio ambiente, programa metodológico que te permite, pues con una pequeña inversión demostrar que es posible que este sistema sea el primer paso para desarrollar una estrategia. Bueno, pues fue un primer paso, pero dentro de la estrategia que tenía la ciudad de San Sebastián de conseguir esa red de peatones y ciclistas extendida a toda la ciudad. Luego, años después, hizo la urbanización, bueno, la actuación 2.0, como se dice ahora. Esto es la misma ciudad, pues ya a mitad de 2007 por ahí, cuando decide rehabilitar un mercado que había aquí, el mercado de San Martín, y en vez de eliminarlo, que es lo razonable, lo que pasa en mi ciudad, el mercado de la Vide se fundió y se creó un área peatonal porque se metió un aparcamiento debajo, porque si no, no habría ni área peatonal, y es uno de los sitios de referencia, pues está todo lleno de terrazas, demasiado, porque hay mucho ruido. Es otro tema que tienen los espacios peatonales. Bueno, pues San Sebastián lo que hizo fue reciclar el mercado. Metió un mercado de alimentación en la planta baja y luego contó con algunas firmas de estas que te traen gente. Era la primera que ponía la locomotora de la cultura en el País Vasco. Bueno, también daba cierto ambiente de relajación. Ahí se ve gente que va a comprar al mercado con un carrito de la compra. Son gente que vive en una zona bien de San Sebastián, el barrio romántico, pero que puede ir a la compra con el carrito, no es necesario mover un coche, ¿no? Claro, este tipo de cosas se puede hacer en todos los barrios de la ciudad. Hay que promocionarlas, pero para eso no hay que coger y hay que hacer una operación integrada. Al final se hizo un aparcamiento, claro, ¿cómo vamos a hacer una actividad comercial y no va a tener aparcamiento? Pero el aparcamiento fue muy moderado, se hicieron más plazas para residentes, menos para el propio mercado, pero se liberaron en vía pública una serie de plazas que se quitaron y se mejoraron. La propia operación pagó parte de las manzanas donde se empezaba a meter algo más de los tratamientos un poco ya de la segunda fase de la peatonalización. Y empezó a definirse que de un modelo de ejes del centro de la ciudad se pasaba a un modelo de área. Cuando ya empezabas a mezclar lo que eran los ejes peatonales, que en principio eran calles de uso totalmente peatonal, pero eso sí, a partir de las 8 de la noche se permite el aparcamiento de residentes. El otro día, el miércoles por la noche que estuve allí, pude comprobar que seguía funcionando. Digo, pues si es que esto de San Sebastián parece Europa, es que no tiene que ver nada con mi ciudad, con Madrid, que en esto es justamente lo contrario. O sea, un sistema que es flexible. O sea, es una calle peatonal que desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde solo entran con un horario reducido a la carga y descarga. Es una vía, pueden pasar las bicicletas, el uso prioritario es peatonal, la actividad peatonal dura a lo largo del día, va cambiando el tipo de gente que la utiliza, pero a las 8 de la tarde ya los residentes pueden aparcar su coche. Eso sí, con la condición que a las 9 de la mañana se lo llevan. Claro, esto te permite, a ver, ambientalmente a lo mejor no sería así, no sería muy positivo, porque claro, el que aparca el coche a las 9 de la mañana se lo lleva, luego es alguien que utiliza el coche. Pero bueno, es incómodo, lo cual quiere decir que esa persona lo deja ahí porque no tiene plaza de aparcamiento y hace un recorrido de salida de la ciudad, digamos. Bueno, normalmente en las ciudades el problema es la gran venida de coches a la ciudad, son los que generan una movilidad muchísimo mayor, aunque en el caso de San Sebastián están los dos flujos, porque entre San Sebastián e Irún pues hay bastante actividad, todavía queda actividad industrial, o sea que digamos que hay ese tipo de flujos. Sin embargo, tengo que reconocer que cuando contaron los datos el otro día en la jornada de Donostia, ellos solo tienen un 18% de usos, o sea, de viajes en automóvil, frente a un 55% de viajes a pie, un 6 o 7 de viajes en bicicleta y el resto, pues, bueno, el transporte público tiene un 18 por ahí. Bueno, si van sumando, al final queda algo para los taxis y para algunos otros tipos de vehículos. Lo que quiere decir que sí que es verdad, a pesar de eso, están haciendo un plan
cambio climático para intentar reducir todavía más la contaminación del área metropolitana. Y yo creo que ya con esto, a ver si acabo San Sebastián, empezamos a hablar de otras cosas. Otro de los temas que puso en marcha es que en el principal acceso a la ciudad, después de un gran debate de un año entero, consiguió meter la primera infraestructura ciclista potente. Hoy, el otro día miraba que a pesar de ser un día que había llovido mucho, había habido una galerna esta vasca que duró hasta las 10 de la mañana y que por lo tanto limitó mucho el viaje entre el centro de la universidad por esta infraestructura ciclista, a pesar de eso tenían un contador de ciclistas, ¿no? Pues era a las 5 de la tarde y ya iba por los 1900 bicicletas. Quiere decir que si hubiera sido un día normal podría haberse juntado hasta 8.500 o 9.000 bicis en un día normal y 12.000 o 13.000 coches, porque fue bajando. Quiere decir que eso ya es algo, ¿no? Que una ciudad española casi mueva tanta movilidad. Bueno, si se suman las otras personas activas que las que van andando, sobrepasan el número de personas que van por el antiguo acceso para entrar en el centro de la ciudad desde el acceso de Ondarreta, desde la autovía. Bueno, y ya esta imagen es muy ilustrativa de lo que posee un espacio público, es el Paseo de la Concha, donde el Hotel Londres separa sus terrazas para que pasen las bicicletas. El camarero o camarera pasa y no le pasa nada, lleva el producto a las mesas. O bueno, pues ahí está este tipo de coexistencia que te permite decir, esto es una cultura. Siguiente tema. Entramos con que estábamos hablando de ciudad y de barrios y de centros. Hay redes, cuando llegas a una ciudad puede haber redes de ciudad, estoy hablando de movilidad de personas, pero para todo tendría que haber una red, digamos, unas medidas que facilitan esa red de la ciudad. No es lo mismo hacer una infraestructura ciclista en esto que es un puente que une dos barrios, el centro con Gros y la salida de la carretera, el corredor, digamos, hacia Francia, donde mete una infraestructura potente para las bicicletas. Y en el barrio que está después hay una infraestructura de barrio. Es un itinerario, es una red de barrio donde se mezclan la movilidad peatonal, la movilidad ciclista, donde también se permite carga y descarga, vehículos residentes. Hay otro concepto de espacio público compartido. Quiere decir que, dependiendo del ámbito, es importante ajustar el tipo de medidas, ¿no? Si alguna ciudad, gran ciudad, este tema lo lleva practicando hace mucho tiempo es Londres. Londres es una ciudad que tanto en el desarrollo de redes de ciudad, como estas imágenes a ver si, que se ven aquí debajo, ha ido desarrollando unas 30 rutas metropolitanas que unen Londres con las 22 municipalidades que hay alrededor de Gran Londres, con infraestructuras continuas, que es posible coger una bicicleta y empezar a moverte para largo recorrido. No solo es posible, sino que desde hace 6 años, me parece, están desarrollando lo que llaman infraestructuras metropolitanas, bueno, más que metropolitanas, sería infraestructuras de largo alcance. Los llaman las Super Cycles London, también se dice aquí como traducción algo así como autopistas ciclistas. Las grandes áreas metropolitanas que con cultura de este tipo, como Ámsterdam, Copenhague y Londres, que es la mayor de todas, están desarrollando este tipo de infraestructura, donde están empezando a trabajar ya con el concepto de viaje metropolitano vinculado a la movilidad ciclista. ¿Qué es lo que está pasando? Que, por ejemplo, en Ámsterdam ya están empezando a preparar la primera gran infraestructura que te permitirá hacer viaje, como decimos los ingenieros, de commuter, es decir, gente que vive a 20 o 30 kilómetros en la periferia suburbana o en la parte extendida de la ciudad, que podrá coger su bicicleta eléctrica y venir en un tiempo razonable al centro de la ciudad. Este tipo de conceptos se empiezan a integrar ya en la planificación. Y las otras imágenes me gusta ilustrarlas porque es un barrio de la periferia este de Londres, el barrio de Camberwell y de Peckham, donde bueno, pues se ve un eje viario como este, donde tienes 2 carriles enteros dedicados a la infraestructura verde, bicicletas y autobuses, y un solo carril de coches. Esto es muy valiente, pero aunque parezca mentira, se puede hacer. En Madrid ya lo hemos conseguido en 2 años que llevamos, hemos conseguido hacer ya varios diarios donde antes nadie se atrevía a quitar, poner menos de 2 carriles. Lo hemos conseguido en la avenida de la Albufera,
hace un año y pico, y ahora estamos con otra actuación parecida, pero de mayor escala, en la calle Alcalá, en el distrito de Ciudad Lineal. Y este tipo de prioridades de espacio público las vamos a hacer, las vamos a ir haciendo de tal forma que la prioridad es el transporte colectivo, porque hay que intentar que la gente no traiga coches al centro de la ciudad y el centro dentro de la M30, y hay que meter ese tipo de infraestructura. Y la otra es una calle donde coexiste todo, pero coches pocos, solo de la carga y descarga. Es un eje comercial de distrito, pero vamos, más que de distrito, de barrio, donde se trabaja con espacio compartido, la bicicleta lo puede utilizar en dos sentidos, cuando viene un autobús se refugia en el espacio peatonal, un espacio que es compartido, y antes era una calle con asfalto donde pasaban coches, básicamente había pocas aceras para la actividad comercial. Bueno, saltamos a Donostia otra vez y decimos, ¿pero las ciudades son planas? Pues no, las ciudades no son planas. Eso lo sabemos, que unos tienen montes bonitos, como aquí se ve la vista del verde que tenéis próximo, y otros tienen grandes barrios. Tienen barrios donde vive mucha gente, que son estos barrios que se ven, que están marcados en blanco, que diferencian la parte plana, que es la fácil de San Sebastián, que durante 2 legislaturas se dedicaron a ordenarla, a meter infraestructuras para las personas a pie y en bicicleta. Bueno, pues resulta que las 2 legislaturas anteriores, las 2 anteriores, cuando estaba Oroño de alcalde, el proyecto principal de la ciudad de Donostia de San Sebastián era el tercer nivel. El tercer nivel que permitía extender estas redes de personas a barrios como el barrio de Ayete o los barrios más que son barrios de gran, como decimos en Madrid, de mucho postín, de mucha capacidad adquisitiva, y bueno, y hay otros barrios como en Chaurrondo, Alza o Herrera y tal, donde hay grandes torres, donde verdaderamente primero ya es difícil organizar la movilidad. Si además tienes que hacer la accesibilidad a los propios edificios, además tienes que hacerla con coches con respecto a la ciudad, es muy difícil y es muy penoso para la propia gente tener que estar, porque a veces incluso no hay espacio, no hay dotación de aparcamiento. Ese tipo de barrios encima no suele tener demasiado aparcamiento fuera de la vía pública. Bueno, pues esta fue la medida que fue la primera que desencadenó toda una estrategia. Y era pues, dentro de una actuación de vivienda pública del gobierno vasco, que por cierto estaba en el río Urumea, enfrente, al lado del parque de Cristina Enea, que es un parque súper bonito, con una riqueza vegetal impresionante, donde fue la jornada del otro día, un taller que hicimos el jueves allí. Vamos, a mí me invitaron, lo hicieron ellos. Y bueno, pues quiero decir que las operaciones de vivienda pública se pueden hacer en el centro de la ciudad. Hay un suelo, tal, se negocia el gobierno vasco, el Ayuntamiento de San Sebastián, pero es que además el Ayuntamiento dice, vale, sí, yo os dejo tal, vamos, negociamos, pero me ponéis una servidumbre de transporte público vertical, que es cuando empezó a llamarse así, que es un ascensor, donde con videovigilancia nocturna, no sé qué, tal, pero que te permite dar el salto. Saltas por encima de las vías, pasas, este es el barrio nuevo, y llegas a otro barrio, que se llama Eguía, donde antes, para venir al centro de la ciudad, tienes que coger un coche, o esperarte al autobús, y siempre tardaba bastante. Ahora vienes en 10 minutos, vienes andando o en bicicleta, mediante 2 sistemas de ascensores o 3, que va ganando distintos niveles en la urbanización y te permite moverte con una red continua para las personas. Esto es lo mismo que aplicaron cuando poco a poco fueron recuperando y uniendo las 3 playas. Ros, La Concha y Ondarreta, hasta el Peine de los Vientos. 7 kilómetros de recorrido que te permite, pues prácticamente a un 40% de la población, a menos de 300 o 400 metros, tienes accesible uno de los paseos donde puedes practicar footing, bicicleta y con buen paisaje. Que es un paisaje muy bonito el que se ve a lo largo de La Concha. Ese que sí. Bueno, pues había un problema de desnivel, que era cuando dándole la vuelta al Monte Urgul llegabas a este punto. Es donde está el acuario de San Sebastián. Bueno, pues hicieron este sistema de ascensores que te permite dar continuidad y además acceder pues, a toda la zona del Paseo del Muelle y un poco pues, a todo el centro de la ciudad. Pero también permitía a los escolares de un colegio que hay aquí pues, subir desde donde viven mediante este sistema y ir a su cole, que lo tienen fuera de la fotografía, pero que ahí está.
Cuando se piensa en este tipo de actuaciones, claro, se piensa que es un sistema de transporte. Un sistema de transporte que a veces genera menos inversiones, a veces que poner un sistema muy potente de transporte público. Hay ciudades que se han dedicado a hacer tranvías donde no hay que hacerlos, o incluso metros de subterráneos gigantes, cuando las demandas eran la 10ª parte de lo que se estaba vendiendo. A veces este tipo de trabajo para las personas es como se acaba utilizando antes y con muchísimas menos inversiones, si es posible desarrollarlo. Bueno, esto se acabó transformando en un plan para toda la ciudad, y barrios como estos que decía antes, de Alza y Larracho, bueno, pues permiten moverte, ir a la compra a tu barrio o ir a para coger el autobús, y antes tenías prácticamente que recorrer grandes rampas penosas de subir con mercancías. Pero además, cuando se empezaron a hacer los ascensores públicos, las propias viviendas que no tenían ascensores, cuando llegó la rehabilitación empezaron a hacer sus propios ascensores para ganar accesibilidad en edificios que tenían 4 plantas. Con normativas anteriores no era necesario el hacer el ascensor en los edificios. ¿Qué es lo que ocurrió? Que dentro de este tipo de gestión acabaron desarrollando algunos de los planes, como este, que eran unas 500 viviendas en el borde de la ría, de la ría, esto ya casi está enfrente de Pasajes. Bueno, pues este desarrollo de gestión privada ya incluyó sus sistemas verticales para bajar a coger los autobuses que vienen por el borde de río o de ría, o bien le ligaban al barrio que está más arriba del Chaurrondo mediante otros sistemas. Al final acababas llegando a otros sistemas de transporte o te ibas a comprar al barrio próximo. Entonces llega un momento en que este tipo de infraestructuras se convierten en algo normal de la gestión municipal. Claro, a lo mejor dice, ¿qué cosas cuentas que en Oviedo, no sé, en el centro no, pero yo creo que no tenéis estos problemas de desniveles, pero a veces en las ciudades son fundamentales, y a veces, como digo yo, matamos moscas a cañonazos para poderlo resolver. Y es más fácil de lo que parece. Bueno, el otro tema es, hay que aprovechar los proyectos urbanos emblemáticos, como aprovechó Bilbao para hacer, cuando hizo el puente de Euskalduna, y por primera vez dedicó todo este gran espacio a las bicicletas y a los peatones. Era previa a lo que vendría después de Abando y Barra, pero empezó a poner orden, decir, pero bueno, ¿por qué vamos a conectar Deusto solamente con 2 o 3 carriles por sentido? No, 2 carriles por sentido, el mismo espacio para la movilidad de las personas. Luego al final esto se convirtió en un mirador súper bonito, sobre todo la reordenación del río del paseo de Abando y Barra del nuevo centro de Bilbao. Bueno, este tipo de actuación, he puesto una ciudad latinoamericana que lo tiene, me tocó ir a contar por primera vez hace unos meses el plan de calidad del aire, y me traje muy buenas imágenes de la ciudad de Sao Paulo. Pues era una actuación muy parecida que conectaba 2 áreas del centro de la ciudad, donde también, pues en vez de haber dedicado espacio a lo grande al automóvil, pues prácticamente le dejaban un solo carril, el otro era aquí de servicios o de autobuses, estos no son autobuses, y luego un espacio de bicicleta potente, y luego todo un gran espacio estancial y de paseo que bueno, tenía este tipo de acondicionamiento, lo mismo que esta otra imagen que se ve aquí. En realidad era el paso que cubría esta gran infraestructura, que se hundía en ese punto de la ciudad. Es una gran autopista latinoamericana, pero esto lo que intento decir es que esto conectaba con esta gran infraestructura verde que habían conseguido introducir en toda una parte del nuevo centro de Sao Paulo, entre la parte de la ciudad antigua, donde estaba el principal centro comercial del centro de la ciudad, y un poco la parte nueva. Pues al final, este tipo de grandes corredores verdes o de proyectos de grandes vías hay que meterlas en la ciudad, no hay que la gente coja el coche para ir a divertirse. Bueno, Madrid, en su planificación, el último plan general desarrolló un plan de bulevares. Es un documento teórico, yo lo tengo ahí en el despacho, lo miro de vez en cuando, pero sí es verdad que te permite hacer referencias a algunas de las actuaciones. Está muy bien, porque define un poco en qué posibles grandes vías de la ciudad se puede ir a crear este concepto de vía continua con tratamiento ambiental,
que te permita aumentar ¿cómo se dice?, el radio de acción peatonal, que te permita empezar a meter funciones de paseo al mismo tiempo que te estás desplazando, porque es algo amable y que te da igual recorrer 40 minutos a tu trabajo porque ya has hecho el deporte del día, ¿no? O venido en bicicleta. Bueno, este es el Paseo del Prado de los domingos, ya verán otras imágenes interesantes. Esta es la Villa de Vallecas, hay un bulevar también interesante y luego lo veremos después. El transporte público, intermodalidad. Cuando desarrollan algunos de los proyectos importantes para la ciudad, en el caso de Lyon, que es una ciudad que cuando desarrolla hace como 15 años o 20 las dos primeras líneas de tranvía por metro ligero, en el centro de la ciudad, primero intenta poner buen diseño, aunque no se ve aquí en las propias infraestructuras. La novedad es que en todas las paradas mete intermodalidad con la bicicleta, pero bueno, lo que intento ilustrar es que a veces combina las medidas de inversión importante con medidas muy ligeras, como esta que se ve aquí, donde la bicicleta comparte un canal, o sea, un itinerario prioritario para autobuses que se mueven en un sentido, pero la bicicleta se mueve en los dos. Entonces, en el fondo hay medidas que a veces no son costosas y que se pueden ir desarrollando a la hora de poner en marcha las redes. Tampoco son costosas la coexistencia de los centros históricos italianos, lo pide, digamos, el espacio viario lo está pidiendo y hacen muchas medidas también los italianos para ir creando cierta cultura. Yo creo que habrá unas 50 o 60 ciudades italianas que ponen los domingos sin coches. O sea, desde la propia Milán, que todo el centro se transforma los sábados y se queda todo un gran área donde los coches no se mueven. Si algún residente sale fuera, se convierte en un exterior y a la vuelta tiene que dejarlo hasta no sé qué hora de la tarde y no lo puede traer. Hay medidas de estas que poco a poco las vas poniendo en marcha y vas acostumbrando a la gente a que no utilice el coche por sistema, ¿no? Sobre todo en momentos que no son tan necesarios como puede ocurrir el fin de semana. Los italianos esto de la coexistencia lo tienen perfectamente identificado. También me gusta contar que la ciudad de León, aparte de que trabajé mucho en ella en el plan especial del centro histórico y en algunos de los proyectos que les dimos al ayuntamiento para desarrollarlos, esta calle, la calle ancha, pues cuando entramos allí era una calle que tenía los carriles por sentido y unas aceras muy pequeñas. Nadie creería que años después se acabaría recuperando y además se acabaría recuperando el barrio húmedo y luego el entorno de San Isidoro y se convertiría en el primer centro histórico español donde había un control de accesos a los vehículos exteriores y que bueno, luego al final acabó metiendo unos vehículos eléctricos que permitían pues, mejorar la movilidad en transporte público porque quedó un poco tocada al quitar, hacer peatonal totalmente la calle ancha. Bueno, hay otra ciudad que siempre me gusta contar, Copenhague, y no la voy a contar por las magníficas infraestructuras peatonales que tiene y la utilización de la bicicleta y muchísimas más cosas, sino que estas imágenes cogidas de alguna de las publicaciones de Jan Gehl, bueno, pues lo que intentan ilustrar es, aquí hay un gran centro que se fue peatonalizando desde el famoso Stroke de Copenhague fue aumentando la cantidad de metros dedicados a la movilidad peatonal hasta tener uno de los centros más peatonalizados de Europa y tener un índice de ocupación de vehículos por familia como 2 veces menores que el que hay en la ciudad de Madrid. Por algo será, la gente, si no tiene coche, tiende a utilizarlo menos, ¿no? Intento contar que cuando Copenhague extendió, fue creciendo, los barrios se fueron estructurando en base a ejes de transporte colectivo. Algo que, bueno, esto se practica poco. Yo me tocó estar trabajando en Madrid, en Vallecas, en Villa Vallecas, y cuando se hizo el ensanche dije, no, esto no es sostenible, si vamos a extender el metro y el urbanizador, claro, con 26.000 viviendas ya podría poner dinero para extender 3 estaciones de metro. Pero el problema es que partía de un concepto malo, porque claro, si para llegar a ese metro te tienes que desplazar de 2,5 kilómetros porque la densidad es media, vas a coger un coche para ir a una estación de tu barrio.
¿Vas a esperar el transporte público? ¿Vas a utilizar la bicicleta? Bueno, para eso tiene que tener una buena red. Es que los carriles de bicicleta los hicieron en los parques. Con lo cual yo estaba alucinado, porque en Villa de Vallecas estaba, todo el área central, estábamos haciendo un proyecto que al final acabó en una guía de buenas prácticas de la Unión Europea por lo extensiva de la unidad de peatonalización, y el desarrollo urbano de gestión privada se estaba haciendo una macro no ciudad donde todas las viviendas iban por un lado, eso sí, mucho espacio peatonal y tal, pero es que no había gente, porque toda la actividad estaba metida en un centro comercial al lado de una autopista. Bueno, a veces el urbanismo funciona en este sentido, o sea, si haces un mal urbanismo de localización del territorio, de actividades, de configuración de lo nuevo con lo viejo, de que no tenga continuidad las infraestructuras, pues al final pues no te sirve de mucho. Bueno, después de estas imágenes bonitas de Copenhague, la ciudad más mediterránea de Europa, entramos en otro de los conceptos que es, y lo de la cultura y el tiempo libre. Bueno, pues la cultura y el tiempo libre también puede servir a esto de la movilidad. Y las ciudades italianas, en esto que ya lo he dicho, son bastante duchas en este tipo de actividades, y también Roma, el corso no sé cuál, el que une Piazza España con no me acuerdo cuál es el otro punto, lo tienen perfectamente. Los domingos se quedan solamente los vehículos de los residentes, bicicletas, turistas, claro, se ve poco local, pero te permite vivir la ciudad de otra forma, ¿no? Bolonia pues, es una ciudad que ya a la mitad de los 80 empezó a hacer las primeras grandes actuaciones de peatonalización y de mejora de la movilidad y de intermodalidad, metiendo el tranvía y quitando tráfico del centro de la ciudad. Bueno, pues estas actuaciones ligadas al tiempo libre, al ocio, a los momentos de menor necesidad del desplazamiento habitual al trabajo, al estudio, al consumo, se practican muy bien en Latinoamérica. Y esto que ven aquí es una autopista. Aunque parezca mentira, esto es una autopista en vía laboral, en Sao Paulo. Y esto es la famosa avenida Paulista, donde es uno de los... les recomiendo crear un documental que se llama Bikes versus Cars, hecho por un danés, donde se cuenta este caso muy bien, cómo iban muriendo personas, iban muriendo ciclistas en esta ciudad, y hubo ya un momento que se le hicieron caso de la administración y crearon esta gran infraestructura, quitando como 2 carriles aproximadamente que recorre la principal avenida del centro moderno, del centro, digamos, de Sao Paulo, que es la avenida Paulista. Pero es que además los domingos se transforma en un espacio sin coches, donde es un espacio de encuentro que al final difumina la actividad por toda la ciudad central, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas ya me han hecho el previo. Ahora voy a hablar de Madrid. Pongamos que hablo de Madrid, como decía Joaquín Sabina, y el que creó la canción, era hijo de Flores, de la Lola. Bueno, pongamos que hablo de Madrid. Bueno, ¿qué pasa en Madrid? Porque llegamos en 2015 y nos encontramos con la Semana de la Movilidad. Siento a veces hacer estas referencias coloquiales, pero que a veces me vienen cosas de cuando lo pusimos en marcha. Bueno, pues que nos encontramos con que teníamos que hacer la Semana de la Movilidad y dijimos, bueno, pues vamos a intentar hacer algo donde impliquemos a la gente, vamos a intentar elegir una gran actuación en la ciudad que nos permita vivirla de otra forma, y no se nos ocurre otra cosa que decir, ¿por qué no? Pues vamos al eje principal, vámonos al Prado, de Atocha a Cibeles y a Colón, y lo vamos a convertir en un espacio libre de coches. Empieza la pelea, 2000 coches en hora punta, no sé qué. Era domingo, ¿no? ¿Y qué hacen 2000 vehículos pasando por el Paseo de la Castellana, ¿no? De 1 a 2 de la tarde. Bueno, pues mira, pues que vengan un poco después. Vamos a poner la medida, aunque sea hasta las 2 de la tarde. La ponemos en marcha y lo vendemos como una actuación permanente. Permanente fue porque al domingo siguiente se empezó a poner al siguiente, acabamos reajustando, y hoy cualquier persona que venga a Madrid podrá disfrutar del famoso eje de los museos sin coches hasta las 4 de la tarde, o en semanas de la movilidad como estas 2 semanas, porque este sábado y domingo replicamos, volvemos a aplicarlo también, es como una semana larga, se queda libre durante todo el día hasta las 8 de la tarde.
Bueno, pues este tipo de medidas empezamos a pensar que se harían en otros distritos de la periferia y al final, bueno, pues acaba un debate sobre si calles abiertas, no sé qué, y al final se quedó con Pasea Madrid. Pasea Madrid te lo puedes pasar en el Prado, en Vallecas, en Villaverde, en Hortaleza, en Fuencarral, en todos los distritos tienen una referencia de calle donde los domingos no hay coches, te juntas, te encuentras, no sé qué, llevas las actividades, un día libros, otro día no sé qué, intercambias cosas y al final la gente empieza a utilizar los espacios públicos. Es una cosa de comunicación y participación más que una medida de tráfico, porque en el fondo una vez que el know-how de la logística de las vallas, el no sé qué, está metido en la acción municipal, pues eso es algo que se hace ya, como se suele decir en lenguaje del automóvil, de serie. Bueno, ¿qué intentaba esto? Pues que nosotros empezamos a intentar manejar el concepto de cultura de la movilidad. ¿Cultura por qué? Cultura porque si la gente empieza a identificar que la ciudad se puede vivir de otra forma, pues no solo lo identifican los que vienen fuera, que se quedan alucinados con la dicen, si no hay coches, y esto lo harán todos los días, bueno, o todos los domingos, bueno, pues no, es que se empiezan a meter actividades y ahora ya ni se organizan actividades. Durante varios meses tuvo que meter de todo, desde la ronda de baile cubano hasta el patinaje, música alternativa, que lo que hacía el ayuntamiento que ponía un tabladito y luego había una gente que cooperaba mediante un sistema de dar pedales a la bicicleta que se llama cicladar, daba la energía por la cual funcionaba, todo tenía que ser perfectamente ambiental, aquí no se contamina nadie, no contamina ni siquiera los generadores que dan a los músicos, que además llegaban, a la media hora actuaba uno, luego venía otro y empezaba a crear ese tipo de usos que te descubrían que la ciudad pues, era posible. Luego otro día juntamos a 13 bateristas, algunos famosos, y montaron una percusión gigante desde gente que estaba por lavapiés tocando los bongos y hasta gente que era del sector del jazz que hicieron buenas intervenciones. Bueno, esto ilustra un poco de que este tipo de medidas a veces son importantes llevar en la ciudad porque luego te permiten ir dando pasos hacia la estrategia final. Bueno, ¿cómo voy? ¿Me pasa un cuarto de hora? ¿Por qué empezó tarde? Bueno, 10 minutos, venga, 10 minutos más porque hay que haber preguntas. Bueno, este debate ya se ha abierto en la ciudad. El debate de la salud, la movilidad y el espacio público. Estas imágenes dicen, no es que se haya abierto, es que la industria del automóvil lo tiene perfectamente identificado. Vende ya aerogeneradores al mismo tiempo que un coche eléctrico que pasa por aquí. Bueno, en Madrid, ustedes sabrán que hay ya 3 operadoras de vehículo compartido eléctrico, la cuarta queríamos que iba a empezar esta semana, pero empieza dentro de 10 días. Grupo Renault, con una gran empresa de servicios, no voy a decir el nombre, pero es que tenemos ya, va a venir también Grupo BMW, va a venir otros grupos del sudeste asiático, que no puedo decir el nombre porque no me dejan decirlo. El tema de la movilidad compartida y eléctrica van a empezar por las grandes ciudades, van a acabar saltando a las pequeñas. Pero no lo digo solo por el automóvil, lo digo porque nosotros ya tenemos 4 sistemas de moto eléctrica compartida y están a punto de llegar, que no sé si será esta semana o la semana que viene, lo que llaman las bicis flotantes. Lo llaman Free Bicycle Floating. Son bicis que funcionan con sistema de APP, que en el fondo también se comparten. Son operadores privados que han empezado a aterrizar por ciudades europeas y que nosotros más o menos vamos a intentar regularlo porque si no nos vemos que nos sueltan bicis por toda la ciudad. ¿Esto qué es lo que ocurre? Que el tema de la movilidad está cambiando por momentos, o sea, cada trimestre hay una novedad. De tal forma que hay que empezar a pensar en futuro porque el automóvil dentro de 10 o 15 años no va a ser el mismo. Eso de tener un automóvil para ti, para viajes de vida cotidiana, va a ser muy difícil en los centros de las ciudades. No van a salir, pero no van a salir por nosotros. No van a salir por la India, por la China, por Nigeria, por no sé qué, por las grandes ciudades, que hay 30 megalópolis de más de 18 millones de habitantes en el mundo. Como empiezan a utilizar el automóvil, como estamos utilizando a nivel occidental, estamos perdidos, nos vamos todos de este planeta. Con lo cual, el tema de la calidad del aire va a estar a la orden del día. Y esto es lo que dijo el alcalde de Londres el día que tomaba posesión. Nosotros le llevábamos de adelanto unos meses, que estábamos ya preparando el plan de calidad del aire y cambio climático, que se aprobará mañana, el jueves se presenta en medios y el miércoles que viene se aprobará en pleno. Esperemos. Bueno, ahí planteaba una serie de estrategias
Y yo voy a entrar un poco en las que han sido un poco más llamativas a lo largo de este tiempo, que es lo que llamamos el urbanismo táctico y participación, que está más relacionado con el espacio público. Hay medidas para todo, para el área metropolitana, bajar la velocidad de los accesos, toda una serie de medidas que no voy a contaros aquí porque no es un tema de contaros el plan este que se va a aprobar enseguida. Bueno, lo que sí que es verdad es que había un plan en Madrid, había un plan del año 2014 que aprobó el anterior equipo de gobierno, pero que nunca lo aplicaba. Decían eso de cuando había alarma de contaminación, que la gente cerrara las ventanas. Y yo digo, bueno, ¿cómo vamos a hacer? O sea, cerramos la ventana y no salimos a hacer deporte a la calle. Esas eran las medidas que se aplicaban a esperar que hubiera lluvia y que se bajaran los niveles de contaminación. Bueno, pues nosotros, llega octubre, tenemos la primera alarma de contaminación del 2015 y decimos, aplicamos el protocolo que habían aprobado en 2014. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues nada, llegamos aplicamos la segunda fase, bajada de velocidad en los accesos en la M30 a 70 y llegamos a la tercera fase. Y en la tercera fase es cuando nos dimos cuenta de que era posible empezar a pensar que esto era una estrategia de venta de la movilidad. ¿Qué es lo que ocurrió cuando prohibimos el aparcamiento a todos los que venían de fuera dentro de la M30, donde viven 1.500.000 personas aproximadamente, y donde entran aproximadamente unos 800.000 vehículos todos los días? Bueno, pues que no pasa nada. La gente se reajustó, se ató el cinturón, unos aparcaron como pudieron en la periferia, otros cogieron el transporte público, aumentó un 20% el transporte de autobuses, el metro no sé cuánto. Bueno, en el caso que aquello funcionó y empezaron a ver estas imágenes. Espacios de aparcamiento azul, que es el que permite aparcar 2 horas, que es el que suele utilizar la gente que viene de fuera porque es verde para los residentes. Digo, no, permite hasta 4, que todavía no lo hemos cambiado, pero algún día lo cambiaremos con las nuevas normativas que están pensando. Bueno, pues esta es la calle Princesa, la calle de los Bulevares, enfrente del Corte Inglés, vacío, este era un vehículo eléctrico. Vacía los espacios de aparcamiento. No nos lo queríamos ni creer. Bueno, un año después, en diciembre del 2016, las mismas imágenes, además en la Navidad, permitían ver este paseo del Prado sin coches, porque además coincidió con una alarma de contaminación que llegamos a fase 4 y prohibimos matrículas pares y matrículas impares. Nos pusieron a caldo, que sois unos antiguos, que lo que había que hacer en base al sistema energético, y dijimos, no, si es que eso no está aprobado, aprobamos el que hicisteis vosotros, el que no queréis aplicar. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que otros años estaba lleno de coches que venían a ver las luces de Navidad y aquí la gente no trajo los coches a ver las luces. La gente vino a ver las luces, pero vino a pie, vino en metro y aumentó el metro el 25%, bajó la contaminación un 50% y retiramos al día siguiente la alarma de contaminación a pesar de que no había llovido, porque bajó tanto la movilidad hacia el centro que aquello había funcionado. Dijimos, pues vale, nos damos cuenta que esto puede ser posible. Entonces, muchas de las medidas están en este plan de calidad del aire, que vamos, lo pueden ver simplemente metiéndose en internet, aunque yo voy a entrar en esta medida del urbanismo táctico más directamente. Bueno, pues intentan meter ese tipo de medidas. Esta medida ha salido, es, digamos, la medida que tenemos preparada para el ensanche de la ciudad. Alrededor del centro, en el centro histórico se va a hacer un área de prioridad residencial, donde solo podrán aparcar los vecinos y el que venga tendrá que ir a los aparcamientos, pero el espacio público exterior se reserva para aparcamiento, para mejora de movilidad peatonal, para ampliar aceras, para mejorar el transporte público, para reordenar los sistemas de reparto de mercancías. Bueno, pues es lo mismo que están haciendo en Nueva York, con medidas ligeras, unas jardineras, unos bancos, vas conquistando poco a poco calles, vas metiendo las bicicletas, lo que en esta ciudad italiana, y nosotros lo hemos hecho poco a poco en 2 actuaciones. En el centro de la ciudad, en el barrio de Malasaña, en estas calles antes había coches aquí. De tal forma que era imposible acceder a los edificios prácticamente. Bueno, pues esto ha sido una reordenación de aparcamiento, hemos cambiado algunas baterías y tal, hemos quitado aparcamiento azul, siempre mantenemos el aparcamiento residencial y hemos recuperado ejes peatonales con unas inversiones mínimas. Al mismo tiempo estamos desarrollando un plan en un espacio, en 3 barrios del distrito de Chamberí, que se llama Chamberí Zona 30. La idea es crear un gran área, o parecido al estilo que están haciendo en Barcelona con las superilles que llaman ellos, o las supermanzanas, de crear espacios libres
de coches, bajar la velocidad del tráfico. Lo que pasa es que nosotros estamos haciendo un espacio no de 9 manzanas, sino de 60 manzanas, donde viven aproximadamente unas 70.000 personas, donde queremos bajar la velocidad en todo este espacio, donde se van haciendo una serie de microespacios y se va reordenando el aparcamiento. Ya habíamos hecho una primera calle donde habíamos metido la velocidad 30 y dejado un solo carril, la calle Vallehermoso, y cuando hicimos la segunda actuación, que es esta que ven aquí, bueno, pues se ha montado la gran pelea, como decían en la época de la guerra del Golfo, la madre de todas las batallas. Tenemos a toda la oposición en contra y a 2.000 vecinos de una asociación, pero sí es verdad que hay más de 2.000 personas que utilizan estos espacios a lo largo del fin de semana y a lo largo de toda la semana. Bueno, pues hemos creado una cosa fácil de hacer, de eso, de urbanismo táctico. La verdad es que no pasa nada, porque bueno, ha habido que reajustar, ahora se deja el paso, se baja la velocidad. El caso es que hemos creado un espacio nuevo y es la idea de que con una inversión pequeña esto se puede replicar prácticamente en toda la área central de la ciudad. Bueno, esto es la polémica en Madrid desde hace 2 meses. Pero lo que sí que fue importante fue el debate de la Gran Vía. La Gran Vía se empieza a aplicar una medida piloto en la Semana de la Movilidad del 2016. Luego se vuelve a hacer en Navidad, durante 38 días se mantiene esta situación. Claro, esta foto está tirada, no sé, en momentos de máxima atracción, pero que prácticamente todos los días visitaban este área entre 100 y 200.000 personas a pie, llevaban su transporte público, otros llegaban a pie, y la gente andaba por los espacios de calzada ganados a la ciudad. Bueno, pues se transformó la Gran Vía y al mismo tiempo coincidió con lo que he dicho, la alarma de contaminación, coincidió con otras calles que también se aplicaban medidas similares, de tal forma que algo parecido a lo que vamos a hacer en la primavera, que es que toda la área central de la ciudad sea de solo residentes. Eso sí, dejamos las plazas de los aparcamientos de concesión, porque nos sería carísimo recuperarlas para el que quiera venir con coche, pero la dotación va a bajar como una tercera parte de lo que hay disponible en este momento para poder aparcar viniendo de fuera al centro de la ciudad. Bueno, estas son imágenes de la Gran Vía y de la Red. Y ya un poco entro en la parte final y procuraré acabar el cuarto. Bueno, ¿qué es un poco los temas de todo en el centro? No, claro que no. Estamos desarrollando lo que se llama dentro del programa de Madrid Regenera en 106 sectores de los distritos exteriores al año 30 actuaciones de regeneración urbana. Desde planes integrales de ordenación del sector a planes estratégicos de espacio público, definiendo determinados ejes que los consideramos ejes con mejora de accesibilidad o de reordenación de espacio público, o planes integrales de barrio, o actuaciones de edificación donde se meten temas de energía, tratamiento de envolventes para mejorar todo el sistema energético de los edificios, cogeneración de energía, accesibilidad exterior con edificios. Y el último programa, que es un poco el nuestro, que digamos trabajamos desde la movilidad sostenible, pues son proyectos estratégicos de movilidad, donde se definen desde actuaciones de ejes cívicos que permiten mejorar la movilidad en espacios importantes de actividad de los distritos, áreas de mejora peatonal, pues con tratamiento más ligero de zona 30, o vías de acceso donde se plantean mejoras de prioridad de transporte público o mejoras de intermodalidad ligado a la accesibilidad a pie, en bicicleta, al transporte público. Bueno, para poner unas imágenes, una de las primeras actuaciones, que ya está a punto de empezar la obra, pues conecta un espacio, un parque de la periferia del distrito de Usera, que es un antiguo casco, súper difícil, unos problemas de aparcamiento gigantes. Bueno, ahí también un 25% de población inmigrante china, básicamente, y también latinoamericana. Bueno, pues estamos con todo tipo de programas, pero el nuestro, digamos, es un poco crear una especie de espina verde dentro de un programa que además se llama el Eje Verde de Usera, donde trabajamos conjuntamente en el desarrollo urbano sostenible y medio ambiente, porque queremos mejorar lo que llaman la isla de calor, bajarla en todo este sector, metiendo verde e interconectando una especie de espina peatonal que va uniendo espacios verdes para salir al río y poder conectar de verdad. Porque se dijo, es que el Madrid-Río
regenera los barrios al sur. Bueno, o sea, lo regenera, es un fachadismo, en el fondo no se ha hecho nada de aquí para abajo. Se hizo Madrid-Río, que es una alfombra verde, es una losa sobre la que se ha metido, que ha sido costosísimo meter espacios verdes, árboles que han salido carísimos, y lo que habría que hacer es verdaderamente esos barrios que sean accesibles, pero a pie y en bicicleta, no que la gente que vive aquí coja el coche y lo aparque en el lado de Arganzuela, como me ha pasado a mí cuando estábamos estudiando una vía ciclista que estábamos haciendo allí. Y yo le preguntaba, oiga, estaba oyendo, ¿y de dónde vienen y tal? No, venimos de Usera. Digo, pero si lo tienen enfrente. Y dice, ya, pero como está tan mal de andar y no sé qué, pues bueno, no venimos con el coche hasta aquí. Luego ya nos paseamos por el Madrid-Río. Yo decía, a 1 kilómetro, y para eso hay que mover un coche, ¿no? Y bueno, vale. Bueno, pues este tipo de actuaciones, en el fondo, mezclan espacios donde se reordenan ejes, se ordena un eje, se levanta la plataforma, se baja la velocidad, se prioriza la movilidad peatonal y creas un espacio amable y continuo para la movilidad peatonal. Y ya la parte final os ilustra un poco de que hay un distrito en Madrid, desde hace ya, pues, desde el 2002 o 2003, en que está una guía de buenas prácticas de la Comisión Europea dentro de este proyecto, porque es un gran espacio diseñado con este tipo de criterios de movilidad peatonal. Es el distrito de Villa de Vallecas, tiene 2 barrios grandes, Villa de Vallecas y el barrio de Santa Eugenia. Uno es un casco y el otro es una zona de bloque abierto con muchos espacios, pero de gran densidad, que es Santa Eugenia, donde se han aplicado este tipo de criterios de amabilidad, eficacia del tiempo de viaje para la movilidad peatonal, multifuncionalidad, metiendo funciones de paseo en los espacios peatonales, y que, bueno, pues permitió, digamos, todo este plan desarrollarlo mediante una serie de actuaciones en ejes viarios, como el Paseo Federico García Lorca Congosto, un gran área de prioridad peatonal, que se regulan con velocidad 20, pero que está con espacios compartidos, liberación de una serie de espacios, establecimiento de áreas 30 en áreas escolares y en áreas de especial sensibilidad, por que hay establecimientos asistenciales. Y luego en Santa Eugenia, que se hizo una actuación bastante potente de recualificación y de interconexión, más bien de accesibilidad, porque había los verdaderos problemas de accesibilidad para moverte aquí dentro del propio barrio. Bueno, algunas de las imágenes son estas y ya con esto acabo. El intercambiador de Sierra de Guadalupe, Vallecas, que pasa a las cercanías, con la construcción de la línea de metro se hace un intercambiador todo vertical y además luego posteriormente se hace un área intermodal donde llegan 6 líneas que alimentan una universidad que hay próxima y un hospital que hizo la Comunidad de Madrid. Estos son los espacios un poco que se diseñaron dentro del Paseo Federico García Lorca. Bueno, pues, también se hicieron vías especiales donde solo pasan los transportes públicos. Esta vía es una vía de coexistencia que permite el tráfico local y es un barrio donde viven unas 50.000 personas que solo se distribuye con un solo carril y en un solo sentido, lo cual quiere decir que a veces una ciudad de 50.000 o 100 habitantes no tiene por qué poner todas las calles con 2 carriles por sentido, para que luego hagan doble fila y cosas de estas, ¿no? Quiere decir que a veces hay cosas de estas que la técnica municipal tiene interiorizado, que las calles contra más hay que pensar en posibles malos usos, ¿no? Hay que pensar que las calles no tienen por qué ser las calzadas súper amplias, lo que tienes que poner a cada uno su espacio. Plaza del metro, recuperada de un antiguo aparcamiento en superficie, continuidad de los ejes peatonales, las clases se dan en plazas recuperadas que estaban de esta visa, como se suele decir. Todo el recinto interior entras a través de plataformas elevadas y es un recinto 30. Los ejes cívicos de aquí, de las calles con cierta potencia comercial. Y luego otro tema, los equipamientos. Aparte de hacer un centro de equipamientos que es accesible a los 3 barrios del distrito, en 10 minutos o 20 minutos a pie, que más, esto que está generando, que es mucho más fácil moverse a pie, en bicicleta o en transporte público interior o incluso en el metro que coger el coche. ¿Por qué? Porque el coche no lo tiene fácil, hemos reducido el aparcamiento y también al lado de los equipamientos siempre hay una plaza o hay un espacio que permite el encuentro, o sea, como la función, digamos, de acceso a ese equipamiento. Luego hay barrios como este, que es el barrio de la Uva, que es
renovó en los 90, que al final le faltaba hacer algo con el espacio público. Bueno, pues este eje interconecta con el nuevo centro, este es una biblioteca donde acaba el espacio, aquí hay un centro de juventud, y este tipo de actuaciones se hicieron al mismo tiempo que se decía la actuación diaria, se mejoraba la accesibilidad a los edificios porque antes había escaleras para acceder a los edificios. No se puede hacer una renovación que hizo la Comunidad de Madrid de los edificios creando problemas de accesibilidad ya en una época que ya estaban en las normativas de accesibilidad aprobadas. Esto es una imagen un poco del eje peatonal de Santa Eugenia, que bueno, pues todo el mundo se mueve con autonomía, hasta este señor que por cierto luego resultó un día que le pongo una presencia que era de la directiva de la ONCE, y bueno, claro, cuando se lo contó el que estaba al lado, se puso contentísimo, porque había salido cuando iba a comprar él, con un carrito de la compra, a una galería de alimentación. Claro, esto, dice, es que es posible, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezas a hacerlo de forma continua, los acondicionamientos peatonales, y al final la gente pues, va utilizándolos. Y ya la reflexión final, pues es esta que me da otro periódico, donde el Rifkin decía eso de que los coches que conocemos hoy no van a estar en 20 años. Yo creo que se ha equivocado. Según la velocidad que lleva esto de la movilidad colaborativa, ya no hay que esperar. Como mucho hay que esperar al 2030, que es cuando ya la energía fósil, caput, no queda. Eso ya hay estudios que lo ilustran muy bien, pero con datos de organismos internacionales. No que lo haya hecho Alfonso Sanz y Antonio Esteban, que lo hicieron hace tiempo, el famoso no sé qué, la energía del transporte no se llama, que ya lo decía. Es verdad que esto va a ocurrir, o sea, que hay que empezar a pensar en otras ciudades donde lo verde entre la ciudad para que no sea necesario coger el coche para irte a buscarlo, donde haya sistemas modernos, que no solo Google ponga el vehículo no vigilado. Es que hubo un arquitecto hace 20 años, que es un belga llamado Luc Schutten, que además es dibujante, el Bande de Cine, es este que está aquí, que tenía ya un prototipo de vehículo a pedales que se movía a pedales cuando venía del exterior de la ciudad. Esto es como una imagen muy futurista. Pero que cuando llegaba al centro de la ciudad tomaba la electricidad del suelo y se convertía en un vehículo público. ¿Por qué? Porque en el fondo esto que va a pasar con el automóvil y con la velocidad compartida llegará un momento que habrá que pararle los pies a la velocidad compartida. Porque esto de que los eléctricos puedan entrar y el resto no, llegará un momento que no podrán entrar ni los eléctricos porque no contaminan. Porque es un problema de espacio público. Y al final pues tomaban energía del suelo. Ahora ya no hace falta porque la pueden tomar con un panel solar por encima y en el fondo, pues hombre, esta reflexión ya está abierta. O sea, el automóvil no va a ser el mismo, hay otras formas, la bicicleta probablemente sea el vehículo unipersonal del siglo XXI, esto ya lo se reconoce en todas partes, y bueno, pues yo ya he contado demasiado y me he pasado 4 minutos de parte. Al final he tardado más de 3 cuartos de hora. Ha sido un peligro. No me has avisado. Estábamos tan entretenidos. Bueno, nada, se abre un turno de preguntas si os queráis hacer algún comentario, reflexión, duda. Carlos, no, esperaba porque no es muy específico, pero me interesaría saber toda la operación San Martín que está en marcha. No digo porque te metas dentro de la operación que tiene tela, sino hasta qué punto una operación de ese calibre es lo de hacer necesidad de virtud, si puede ser parte de la solución del problema. Al contrario, digamos, precisamente esto es lo que puede estar dificultando la salida. Creo que me entiendes perfectamente. Sí, entonces, una operación de ese calibre, de esa envergadura, en el sitio que está, y del nivel de inversión, porque se habla hasta de 3.000 millones de euros de inversión, bueno, quiero decir, hasta qué punto, digamos, una operación de ese puede ser de abordar globalmente, aunque solo sea como referencia o como imagen de marca, ¿no? Pues es que esa es una pregunta muy venenosa. Porque es el área donde yo trabajo el que tiene la gestión de haberla renovado un poquito, porque tampoco ha renovado mucho. No se ha entrado en las bases de la propia actuación.
Chamartín se genera, digamos, la idea primigenia viene además de la Dirección General donde estaba yo trabajando cuando estaba en el Ministerio, que era la Dirección General de Actuaciones Concertadas en las Ciudades, la misma que desarrolló el Cinturón Verde de Oviedo, el Big Bang Vida 2000. Viene también un poco porque dábamos apoyo desde el Ministerio a la gestión de las infraestructuras ferroviarias, llamemos Renfe, que ahora se llama ADIF. Bueno, pero la primera vez que se define algo ahí, no se define como un sistema de transporte que era pues una línea de transporte que interconectaba los dos posibles áreas de crecimiento, pero más por el lado de campamento, que estaban los antiguos cuarteles y que siguen estando, y que parece que no tienen interés, porque eso sí que sigue siendo una zona totalmente obsoleta. Se ha ido el ejército de tierra de allí, aquello está medio unos edificios derruidos, otros no, pero fueron, digamos, la primera génesis es intentar un sistema como los que tiene París, un red, que es un sistema de metropolitano con pocas paradas que interconecta los sistemas de transporte. Dentro de la Secretaría se define ese momento, se monta una gran línea ferroviaria que unía Campamento con Chamartín, a través de Príncipe Pío, Sol, Alonso Martínez, Nuevos Ministerios, Chamartín, Aeropuerto. Y esa era una idea pensada, bien planificada, que luego poco a poco se fue deteriorando por la propia gestión de la Comunidad de Madrid, cuando decide hacer una conexión de metro, que era, primero, que solo conecta desde Nuevos Ministerios, la parada final, digamos, el tramo final, con lo cual decide extender con un metro, que tarda mucho, la conexión con el aeropuerto. La que la daba era lo otro, que era un sistema que conecta con todas las estaciones, conecta con Chamartín y con Príncipe Pío, y conecta con Alonso Martínez Sol, que son grandes intercambiadores de transporte urbano, los otros son interurbanos, total, que era un buen sistema potente que se había pensado. No se había pensado todavía en meter un nuevo barrio en Chamartín, pero sí que estaba claro de que había que meter una estación de autobuses, ordenar aquello, porque allí había montones de suelos, pues como dejaos caer allí, porque allí hay espacio para aparcamiento que no se llena en la vida. Y muchos espacios en desuso allí en Chamartín, o sea que algo había que hacer con respecto a la regeneración de toda esa gran barrera que había pues, en el norte de la ciudad. Bueno, a continuación, ¿qué ocurre? Pues que lo mismo que se deterioró la estrategia que había de hacer ese tipo de líneas a través de los sistemas de transporte y ya se cambia el sistema. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el Ayuntamiento de Madrid y Renfe, o sea, con el propio Estado, pues lanzan las dos operaciones. Por un lado, la extensión de campamento aprovechando los cuarteles, pero lo lanzan a la clásica, con grandes infraestructuras, los expresos europeos, como se suele decir, a lo grande. En campamento metían una autopista subterránea que era un poco, en vez de estructurar, la entierran. Y arriba no se sabe lo que hacen. Bueno, sí, hacen una vía en superficie, también, pues bueno, con mayores bulevares, con algo de bulevar y tal, pero montaban una autopista subterránea que además era una bomba, porque conectaba debajo del estadio Vicente Calderón, que ahora se acaba de cambiar el fin de semana. Claro, todo estaba pensado. Si esta autopista la enganchamos aquí en tercer nivel de la M30, pero ¿cómo que en tercer nivel? ¿Cómo puede meter una autopista potente de ciudad dentro de un sistema urbano como es la M30? Bueno, aquello era de zumbos. No se sabe quién hizo los estudios, son ingenierías, como otras cualquiera, pero bueno, a mí yo si estoy haciendo ese estudio se me cae la cara de vergüenza. Es decir, que vas a enganchar una autopista subterránea con 3 carriles debajo del Vicente Calderón con otra autovía que tiene 50.000 entradas y salidas, que va sirviendo. La M30 es una autopista urbana que tiene montones de accesos. Bueno, y por el otro lado, ¿qué pasa? Pues el Ayuntamiento empieza a negociar con Renfe, todos quieren coger cuota de mercado, es decir, que les haga las cuentas, y Renfe plantea una actuación súper cara, que es hacer una gran losa encima de todo el trazado ferroviario de Renfe, en la cual vaya un parque. Bueno, podrían
venir otras cosas, ¿no? Pues igual, si va a un parque, pues vaya al espacio verde, ¿no? Va a salir, mantenerlo verde, carísimo, ¿no? Que eso no es una maceta, eso son decenas de miles de metros cuadrados de verde. A ver cómo lo mantienes eso, ¿no? No piensan en el mantenimiento, piensan que lo hacen y se acabó la historia. Y luego la edificabilidad de la actuación se generaba, pues empezaron a multiplicar, a aumentar la edificabilidad para que se hagan las cuentas de la gran cantidad de infraestructuras que tenían que hacer, y al final van aumentando y salen 20.000 viviendas. Bueno, esto es hace 3 años, más o menos, estaba para la aprobación del plan parcial, el planeamiento, darles ya el último aprobación de planeamiento, y en esto, pues que le pasa pues como a otras medidas, porque como la no aprobación de otra cosa que me han preguntado antes, y no se aprobó no sé qué, dije no, el plan general de Madrid estaba para aprobarlo en abril, en marzo o abril del año pasado, del año 2015, y la alcaldesa, como ya se iba, dijo, mira, mejor que lo aprueben los que vengan después. Pero que los que vinieron después eran otros. Total, que hay un reajuste, el plan general se ha quedado en stand-by. ¿Y qué ha pasado con la operación San Martín? Pues que de pronto se para. Empieza a haber un debate, se da participación a los vecinos, a los industriales, a todo el mundo, y se empiezan a intentar hacer otro proyecto. El ayuntamiento hace un año plantea otra solución menos ambiciosa, pero constantemente menos ambiciosa, con 5.000 viviendas, nada de gran losa, sino hacer la mejora de permeabilidad de una forma más local en una serie de espacios, no un puente normal, sino pues hacer una plataforma, pero lo mismo hacer una plataforma de 40 o 50 metros, que, como esa que habéis visto de Sao Paulo, encima de una infraestructura, que hacer una losa gigante de decenas de miles de metros cuadrados, ¿no? Entonces, ese era un planteamiento del ayuntamiento. Entonces, sigue la pelea, y el ayuntamiento hace exactamente 2 meses acepta una solución que se parece más a la primera, a la del Madrid Castellana Norte, que al Madrid Puerta Norte que definió el ayuntamiento hace un año. Son 11.000 viviendas, eso sí, un porcentaje mayor de vivienda pública, pero yo creo que la escala de la actuación, lo único que va a ocurrir es que va a acabar desarrollándose algunos sectores con interés de la empresa, de los privados, de los que están, el BBVA y una constructora gigante, y de los que se metan en la operación y los que pongan suelo, entre ellos Adif, el Estado, y al final, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que se harán más oficinas, con lo cual se vuelve a incrementar el desequilibrio que hay entre el norte y el sur de Madrid, porque todo lo que sea oficinas, terciario, de alta dirección y no sé qué, lleva cayendo en el norte de la ciudad, aeropuerto, Campo Las Naciones, las 4 Torres, primero fue la Plaza Castilla, y el fondo, por lo de siempre, las viviendas al sur, y se sube la vivienda social, con lo cual, yo soy un poco crítico con esa actuación. Entonces, yo creo que al final es una actuación de tal escala que puede empezar, pero nadie va a poner dinero para tapar el agujero de Adif. Yo no hago más que decirlo. Yo lo que no sé cómo, porque Adif tiene un agujero de 800 millones. O sea, que alguien tiene que empezar a sacar dinero para poder pagar eso. Porque claro, el Estado es que se le pasa el plazo. O sea, tiene un problema muy grave, y es que cuando hizo el túnel de la Atocha a Chamartín, está prácticamente hecho, para la alta velocidad, el día que lo conecten, que no sé cuándo, yo sé cuándo lo van a conectar, 2 meses antes de las próximas elecciones, que no sé cuándo será, porque con estos líos que hay en Cataluña, no sé qué, cualquiera sabe cuándo será. Lo van a conectar 2 meses antes, o sea, eso está claro, es un efecto grande, la alta velocidad ya, tal, no sé, que en Madrid hay muchos votos. Total. El tema es que metieron unas partidas muy grandes a la operación Chamartín, y esas alguien tiene que pagarlas. Entonces, claro, al ayuntamiento actual han acusado de todo, que paga acá, que colapsa Madrid, que cómo somos, perdemos la oportunidad del Brexit. Se creen que la City de Londres y lo que hay en Londres se va a trasladar a Madrid. Yo ya te digo, mi segunda ciudad en Londres, yo paso 15 o 20 días todos los años, desde hace 25 años tengo familia allí, vivo una hija mía allí.
y voy cada 2 por 3. Yo no creo que el Brexit se vaya a trasladar a Madrid, no, para nada. Por mucho que le pongamos la joyita de Chamartín. Entre otras cosas, porque cuando queramos tener construido eso, bueno, pues elegirán Frankfurt o no sé qué o no sé cuántos. Esto es, las ciudades globales están muy posicionadas. Y probablemente lo que hoy es Londres acabe en Singapur o acabe en no sé dónde. O sea, ahora, o no acabe, o se siga manteniendo en Londres, porque probablemente a los de determinada economía le da igual la Unión Europea, que es más, está más globalizado. Yo de esto de economía mundial sé poco, pero vamos, lo que se cuenta. O sea, quiere decir que no se puede, yo creo que ha sido una... Hombre, también el Ayuntamiento actual se ha visto forzado a sacar algo, porque se lo estaban acusando de todo, tirar la actividad, no aprovechar el Brexit, no sé qué y tal. Pero que va a ser una cosa que al final es demasiado, y no sé si servirá en el fondo para que en un plazo razonable se acabe ordenando la gran herida que supone todo el área de Chamartín, Fuencarral y toda esa zona, que es gigante. Sí. Bueno, por aquello de no contraofertar, como hay ahora a las 8 otra charla en la Nueva España, para los que queráis ir para allá, pues seguro que tenéis alguna pregunta. ¿Habéis pensado, lo mencionaste en la charla, pero no has comentado nada, cómo vais a regular lo de los operadores privados de bicicleta? ¿Tenéis algo ya pensado? Bueno, como ya se lo hemos contado a ellos, te lo voy a contar a ti, porque yo creo que no se ha contado ni en la prensa en Madrid. No sé si ahora alguien de la prensa, se lo dirá a un colega mañana. Es algo que va a salir solo. Ahora, lo que le iba a ocurrir a Madrid, no, le iba a ocurrir exactamente lo mismo que a Londres, que hace mes y medio, y lo que le ha ocurrido a Florencia y a Roma. De hace 2 meses o 3, esto va cambiando de semana en semana. A nosotros lo detectamos por Barcelona. Nos pasamos la noticia de lo que va llegando. Entonces nosotros teníamos un pequeño operador que es danés, que se llama Donkey Republic, que tenía como unas 100 bicis en Madrid. En Barcelona también estaba ya puesto. Pero este trabaja un mercado más bien turista o gente que le alquila la bicicleta por todo un día, utiliza las bases municipales, los aparcabicis y tal. Pero entonces Barcelona nos avisa de que hay un operador alemán que se llama, esto lo empezaréis a conocer todos, ¿cómo se llama? Nespike. Que este es bastante razonable y tiene muy buena tecnología. Lo montaron para la Deutsche, no sé cuántos, los ferrocarriles alemanes. Montó una empresa que ponía bicicletas al servicio en las estaciones para facilitar pues, viaje hacia el centro de la ciudad, y era un sistema que se lideraba con APP, ¿no? con QR estándar. Entonces, estos ya están extendidos con concesiones en algunas ciudades. Y estos fueron los que nos avisaron, nos mandaron un proyecto para Madrid avisándonos que para este otoño venían con un piloto ya para octubre de unas 1000 bicicletas, y que luego pensaban extenderlo a bicis con unas estaciones más ligeras, no tan potentes como las que tenemos nosotros del Bicimar, que suponen pues, una infraestructura de cable de datos, de no sé qué y tal. Todas estas cosas, con los sistemas ligeros estos, no va a ser necesario meter mucha infraestructura fija para manejar bicicletas compartidas en las ciudades, porque fue el primero que llegó. Bueno, pues a continuación empezó la oleada, empieza esto que he contado. Empiezan a llegar a otras ciudades italianas, y de pronto Florencia y Milán se encuentran con que le están colocando 500 bicis cada semana. Y llega un momento en que ni negociaban, o sea, ni les llamaban al ayuntamiento y no negociaban. Al final, como que los italianos se han tirado para adelante, y hace poco salió la esa, los dos alcaldes, bueno, no era Roma, era Florencia, bueno, sí, Florencia y Milán. Y se le veía la foto con uno de los operadores, que era el que le estaba llenando de bicicletas a aquello, ya regulando un poco y haciendo una especie de concesión. Bueno, llegan a Londres y empiezan un operador, también lo mismo, 500 bicis cada semana en varios barrios de Londres. Empiezan empieza el escarceo, el ayuntamiento que las persigue, que no las persigue. Este tema está ocurriendo. Entonces nosotros hemos encontrado que cuando empezamos a estudiar el sistema, empezamos a pensar cómo regularlo, montamos 2 reuniones. Una, corriendo así, a finales de julio,
hablamos con ellos y decimos, mire señor, ustedes son 7, tal, a ver, ¿qué es lo que piensa cada uno? Yo 500, yo 1000 y no sé qué, cada uno decía lo que yo digo, ¿se dan cuenta que en Madrid tenemos 2000 bicis eléctricas, no sin tracción eléctrica como las suyas, y tenemos un índice de movilidad en bicicleta que ha llegado a veces a 12.500 usos en determinado momento del que están los estudiantes, que no sé qué, mes de mayo, en junio baja un poquito y tal, pero que lo normal durante todo el año son 8.000 usos diarios. Y ustedes piensan poner 6.000 bicis y nosotros tenemos 2.000. O sea, piensen un poco, creo que las van a poner y no las van a utilizar la mayor parte. Vamos a tener un montón de bicicletas y nosotros vamos a tener un problema de gestión de espacio público, porque claro, las bicicletas no las van a poner en las calzadas, las van a soltar en las aceras, en determinados espacios. O como tenemos pensado, el primero que las ponga, el primer fin de semana van a acabar todas en el río. En broma, no en el río, en el parque del río. Pero alguna puede que acabe en el río, porque algunos se enfadarán de que le están quitando su espacio peatonal y la tira al río. Pero claro, no se atan a ningún lado, se bloquean con el sistema de PR. Pero las estaban poniendo en los aparcabicis normales. Las únicas que han llegado, sí. Pero en Madrid no hay capacidad de aparcabicis como para aparcar 5 o 6 mil bicis. El caso es que estamos preparando, ya se habló con ellos, siguiente reunión, antes de que vinieran con la oleada de bicis en agosto, tuvimos una reunión y llegamos a un acuerdo. Damos 6 meses. En esos 6 meses nosotros vamos a preparar una concesión. Vamos a crear 3 o 4 áreas de ampliación del sistema bicinal, pero con operadores privados. No que sea la ampliación, sino que Madrid no saca el bicimat a los distritos. Solo lo va a sacar por ahora en un piloto en Puente de Vallecas, porque hay mucha demanda, porque hay mucho ciclista, porque es una zona que prácticamente está en continuidad desde Atocha, pero no vamos a extender, y esto no saben ni los ciclistas que se meten conmigo, que son unos cuantos, no muchos. Vamos a extenderlo probablemente a un punto, la bicimat, la bici eléctrica, porque además hay pendientes y no sé qué. Pero está claro que no se va a poner a hacer el ayuntamiento lo que hacen otros y sin tener que poner dinero. Porque claro, el ayuntamiento cada vez que alguien coge una bicimat, ahora pone 30 o 40, 0,30 o 0,40 euros. O sea, 30 céntimos o 40. Cada vez que alguien coge una bicicleta, y hace media hora de bicicleta. El ciudadano paga 50, pero el ayuntamiento paga 30. O sea, que nosotros gastamos 2 millones de euros en mantener el sistema de bicimat. Si resulta que hay gente que piensa con tarifas que pueden estar más o menos ser más baratas que las nuestras, porque no tienen tracción eléctrica, van a poner bicis, incluso algunos piensan dejar unos minutos sin cobro, bueno, pues en el fondo nosotros no nos vamos a poner a hacer la competencia. Entonces, vamos a crear varias áreas de extensión, en varios que sabemos que puede haber. La universidad, cerca del río, en los distritos de Carabanchel y tal, en determinadas zonas. Y entonces sacaremos 3 o 4 concesiones y los 7 podrán ofertar. El que tenga, y con unos criterios, hombre, mínimos, porque es que hay algunas bicis de esas que son como primarias, que la infraestructura es básica. Es que el precio tipo, nos hemos enterado, que es como unos 50 euros. O sea, rueda dura, porque claro, no pueden mandar a alguien de mantenimiento si se pincha la rueda. Rueda dura, poco, no sé si alguna tendrá algo de cambio, no creo que no, el que tenga, que además ahí tenemos cuestas. Bueno, y luego pues eso, basado en un sistema que ellos le vamos a poner unas condiciones por lo menos de recambio de las bicicletas, de cambiarla de barrio. Vamos a poner la exigencia de que cada 48 horas la bici que está en el centro de la ciudad, porque sabemos que van a venir al centro de la ciudad, estén en Hortaleza o no sé qué, o en el área de actividad o no sé qué, van a acabar la mayor parte en el centro de la ciudad. Obligamos a la empresa a que esa bici, pues esto es todo, se puede controlar, o sea, porque va a haber open data. Si no aceptan open data, fuera, no queremos. O sea, nosotros, nuestros datos los van a tener ustedes, pero ustedes nos dan los datos suyos. Y nosotros sabemos que usted está incumpliendo que haya un mínimo de 25% de bicis que usted tiene en su zona. O sea, y además las bicis que pasen de 48 horas, o sea, vamos a poner unos sistemas para que más o menos funcione. Y vamos a empezar a rodar así. Y luego hemos quedado con ellos que pueden, que cualquier
adelanto, ellos pueden traer bicis, ponerlas, hacer un piloto para ver si le funciona, ¿no? Porque puede haber alguno que la suelte no le sirva para nada, vea que es un mal negocio y diga, pues mira, yo me voy, pues mira, uno menos. No, nosotros no queremos, primero, disuadir de que haya mucha oferta de bicis para compartir, todo lo contrario, vengan ustedes, pero vamos a regular la utilización del espacio público, porque tenemos un problema con las motos, que ya la hemos quitado de la Gran Vía y nos llamaron de todo. Pero como fue en Navidades, lo vamos a encajar, ya no hay motos en la Gran Vía. Vamos a ir poco a poco, las ordenanzas las vamos a cambiar y a ver si va a resultar que vamos a quitar de las aceras unos elementos y vamos a meter a lo grande bicicletas tiradas por otro. Porque lo que nos está pasando con las motos eléctricas es que las dejan en los peores sitios, para que lo vean. Sales de la estación de Atocha, llegas allí a las aceras y de pronto te encuentras dos motos que lleva una persona invidente y se da un golpe contra una moto. O sea, quiero decir que este tema del espacio público, la verdad que hay que tener unas normativas serias, mantenerlo, regularlo, y claro, lo nuevo que va viniendo, como no lo regules, ¿Vais a regular también el aparcamiento de esas bicis en los aparcabicis de bici normal? Sí, para claro. el problema, ¿no? Claro. Bueno, hay que regularlo. El que está ahora dice que nunca ocupa más del 50%. Pero claro, luego pueden llegar otros y la vuelven a aparcar. O sea que es muy difícil. Hombre, lo que sí que tenemos es que tienen que tener una identificación para poder gestionar las sanciones y tal. O sea, quiere decir que no puedes tener una app y estar en Singapur. Tienes que tener una dirección fiscal en Madrid por lo menos, ¿no? Entonces vamos a intentar dar el paso, pero de verdad que esto lo hablaremos con otras ciudades porque Barcelona está en la misma historia. Nos van a venir simultáneos, van a empezar a llegar, pero ya, de un momento a otro. Y a las ciudades pequeñas cuando vean oportunidad de negocio. Creo que a Málaga también están pensando algunos en aterrizar estas semanas. Bueno, estamos por finalizar la jornada. Muchas gracias, Carlos.